¿Alguna vez te has preguntado cómo puede Dios elegir a un líder? La Biblia es un compendio de historias y enseñanzas que influyen en millones de vidas alrededor del mundo. Entre estas enseñanzas, la cuestión de lo que constituye un verdadero líder es un tema recurrente. El liderazgo bíblico no se basa solo en habilidades o carisma personal, sino en un llamado divino y la capacidad de seguir los mandamientos de Dios. Desde Moisés hasta Josué, la Biblia nos muestra que ser un líder según la voluntad de Dios requiere obediencia, fe y un compromiso inquebrantable con la misión divina. ¿Por qué se deja de lado a algunos que parecen perfectamente preparados, mientras que otros son elevados a puestos de gran responsabilidad? El papel de los líderes en la Biblia es multifacético. No son solo gobernantes o guías espirituales, sino también ejemplos vivos de fe y dedicación. A través de sus vidas y acciones, moldean el carácter y el destino del pueblo que lideran. La transición del liderazgo de Moisés a Josué es un ejemplo claro de cómo Dios elige y prepara a sus líderes para cumplir misiones específicas. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Josué para liderar a los israelitas en lugar de los hijos de Moisés? El liderazgo bíblico enfatiza la importancia de la preparación espiritual. Moisés, por ejemplo, pasó años siendo preparado por Dios en el desierto antes de ser llamado para liberar a los israelitas de Egipto. Josué, por su parte, fue entrenado y orientado por Moisés, aprendiendo la importancia de seguir las instrucciones divinas con precisión. Esta preparación espiritual es crucial para garantizar que el líder esté listo para enfrentar los desafíos que vendrán. Otro aspecto importante del liderazgo bíblico es la noción de que el liderazgo no es hereditario. La elección de Josué en lugar de los hijos de Moisés destaca que el liderazgo espiritual se basa en la vocación y la preparación divina, y no en la línea de sangre. Dios elige líderes que están alineados con su voluntad y preparados para guiar a su pueblo de acuerdo con sus planes. El liderazgo en la Biblia es visto como un servicio. Los líderes son llamados para servir a Dios y al pueblo, no para buscar poder o gloria personal. Moisés y Josué ejemplifican este enfoque de liderazgo servicial, donde sus acciones y decisiones están guiadas por la obediencia a Dios y el deseo de cumplir su voluntad. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas, puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. El llamado divino es un elemento central en el liderazgo bíblico. No es el individuo quien se autoproclama líder, sino Dios quien lo llama y lo prepara para esta función. Este llamado puede venir de varias formas, como una visión, un mandato directo de Dios o a través de otro líder espiritual. Moisés, por ejemplo, fue llamado por Dios a través de la zarza ardiente, un evento que marcó el inicio de su misión de liberar a los israelitas de Egipto. Este llamado divino confiere al líder una autoridad especial. Al ser elegido por Dios, el líder tiene la responsabilidad de seguir sus instrucciones y guiar al pueblo de acuerdo con su voluntad. Esto también significa que el líder debe estar dispuesto a sacrificar sus propios deseos y planes en pro de la misión divina. La historia de Moisés y Josué muestra que el verdadero liderazgo requiere un compromiso total con Dios y sus mandamientos. El llamado divino a menudo viene acompañado de señales y maravillas que confirman la elección de Dios. En el caso de Moisés, los milagros realizados en Egipto y durante la travesía del Mar Rojo demostraron claramente que estaba actuando bajo la dirección de Dios.
Josué también experimentó señales divinas, como la caída de los muros de Jericó, que solidificaron su posición como líder elegido por Dios. La respuesta al llamado divino también es una prueba de fe y obediencia. El líder debe estar dispuesto a seguir la dirección de Dios, incluso cuando las instrucciones parecen desafiantes o incomprensibles. Moisés enfrentó innumerables dificultades, desde la resistencia del faraón hasta la rebeldía del propio pueblo israelita. Josué tuvo que liderar al pueblo en batallas contra enemigos poderosos. En cada caso, la confianza en la orientación divina fue crucial para el éxito de su liderazgo. El llamado divino sirve como una fuente de aliento y fuerza para el líder. Saber que fue elegido por Dios para una misión específica da al líder el coraje y la determinación necesarios para enfrentar desafíos y adversidades. Esta certeza del llamado divino es lo que sostuvo a Moisés y Josué en sus respectivas jornadas, permitiéndoles cumplir la voluntad de Dios y liderar al pueblo con integridad y fe. Moisés es una de las figuras más prominentes en la Biblia, conocido por su papel crucial como libertador de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Su historia es un testimonio del poder de Dios y de la importancia de la obediencia y la fe. Moisés fue llamado por Dios de manera extraordinaria a través de una zarza ardiente que no se consumía, simbolizando la presencia continua de Dios y su llamado innegable. Bajo la dirección de Moisés, los israelitas fueron testigos de una serie de milagros que demostraron el poder y la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios. Las 10 plagas que devastaron Egipto fueron una señal clara de que Dios estaba con Moisés. Cada plaga fue una demostración de la autoridad divina y un paso hacia la liberación del pueblo de Israel. Estos eventos también solidificaron la posición de Moisés como líder elegido por Dios. La travesía del Mar Rojo es uno de los milagros más icónicos asociados con Moisés. Perseguido por el ejército egipcio, Moisés siguió la instrucción divina de levantar su vara sobre el mar, que se abrió, permitiendo que los israelitas pasaran en seco. Este evento no solo salvó al pueblo de Israel de la captura, sino que también destruyó al ejército egipcio, demostrando la protección y el poder de Dios. De ser un libertador, Moisés también es reconocido como legislador. En el monte Sinaí recibió los 10 mandamientos que se convirtieron en la base de la ley moral y espiritual de Israel. Este momento marcó un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, con Moisés actuando como mediador. La entrega de los mandamientos fue acompañada por señales poderosas, como truenos, relámpagos y el sonido de una trompeta que enfatizaban la santidad y la seriedad del evento. El liderazgo de Moisés también estuvo marcado por desafíos internos. Lideró a un pueblo frecuentemente rebelde y descontento que muchas veces cuestionaba su autoridad y dudaba de las promesas de Dios. Sin embargo, Moisés demostró paciencia, intercediendo por el pueblo y buscando constantemente la orientación de Dios. Su capacidad de liderar con firmeza y compasión, a pesar de las adversidades, lo convirtió en un ejemplo duradero de liderazgo fiel y dedicado. El liderazgo de Moisés estuvo lleno de desafíos, tanto externos como internos. Externamente, enfrentó la resistencia del faraón de Egipto, que se negaba a liberar a los israelitas de la esclavitud. Las negociaciones con el faraón fueron intensas y requirieron una demostración continua del poder de Dios a través de las plagas. Moisés tuvo que confiar plenamente en la dirección divina para superar la obstinación del faraón y asegurar la liberación del pueblo de Israel. Internamente, Moisés enfrentó la constante rebeldía e insatisfacción de los israelitas. Justo después de la liberación de Egipto, el pueblo comenzó a quejarse de la falta de agua y comida en el desierto,
dudando de la capacidad de Moisés para guiarlos hacia la tierra prometida. Estos momentos probaron la paciencia y el liderazgo de Moisés, quien frecuentemente intercedía ante Dios en favor del pueblo, pidiendo misericordia y provisión divina. Uno de los mayores desafíos internos fue el incidente del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo de Israel, impaciente con su ausencia, pidió a Aarón que hiciera un ídolo de oro para adorar. Al bajar del monte y ver al pueblo adorando al becerro, Moisés se enfureció y rompió las tablas de la ley. Este incidente destacó la propensión del pueblo a la idolatría y la necesidad de un liderazgo fuerte y vigilante. Otro desafío significativo fue la constante murmuración del pueblo durante la travesía por el desierto. Hubo varios episodios en los que los israelitas se quejaron de las condiciones adversas, como la falta de agua en Meriba, donde Moisés, en un momento de frustración, desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle. Este acto de desobediencia le costó a Moisés la entrada en la tierra prometida, mostrando que incluso los líderes más fieles pueden fallar y enfrentar consecuencias por sus acciones. A pesar de estos desafíos, Moisés permaneció firme en su misión. Lideró al pueblo con dedicación y compromiso, siempre buscando la orientación de Dios e intercediendo por el bienestar de Israel. Su liderazgo fue un ejemplo de cómo enfrentar adversidades con fe y determinación, enseñando lecciones valiosas sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios. Los 10 mandamientos son uno de los aspectos más significativos del liderazgo de Moisés y un hito en la historia espiritual de Israel. Recibidos en el monte Sinaí, estos mandamientos constituyen la base de la ley moral y espiritual que guiaría al pueblo de Israel. No eran solo reglas, sino un pacto entre Dios y su pueblo, estableciendo los principios fundamentales para una vida santa y justa. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Cada uno de los 10 mandamientos aborda aspectos cruciales de la relación entre Dios y el hombre y entre los seres humanos. Incluyen instrucciones sobre la adoración exclusiva a Dios, la santificación del sábado, el respeto a los padres, la prohibición de asesinato, adulterio, robo, falso testimonio y codicia. Estos mandamientos fueron dados para moldear el carácter del pueblo de Israel y orientar sus interacciones sociales y religiosas. La entrega de los 10 mandamientos fue acompañada por una serie de manifestaciones poderosas, como truenos, relámpagos y una nube espesa sobre el monte Sinaí. Estas manifestaciones subrayaron la santidad del momento y la seriedad de las instrucciones que estaban siendo dadas. Moisés actuó como mediador entre Dios y el pueblo, transmitiendo las palabras de Dios y explicando la importancia de obedecer estos mandamientos. Los 10 mandamientos sirvieron como la base de la ley mosaica, que abarcaba no solo aspectos religiosos, sino también civiles y sociales. Formaron el núcleo de un sistema legal que guiaría la vida cotidiana del pueblo de Israel,
garantizando que la justicia y la moralidad se mantuvieran en todas las esferas de la sociedad. La ley mosaica, basada en los mandamientos, fue diseñada para crear una comunidad que reflejara los valores divinos de santidad, justicia y compasión. La aceptación y la obediencia a los 10 mandamientos fueron esenciales para la identidad y la cohesión del pueblo de Israel. Establecieron un estándar moral que distinguía a los israelitas de otras naciones y sirvieron como un recordatorio constante de su relación especial con Dios. La fidelidad a estos mandamientos se veía como crucial para mantener la bendición y la protección divina, mientras que la desobediencia resultaría en consecuencias severas. En la historia bíblica, la sucesión de liderazgo a menudo no sigue el camino esperado. En el caso de Moisés, podríamos presumir que sus hijos serían los herederos naturales de su posición de liderazgo. Sin embargo, la Biblia deja claro que el liderazgo espiritual no está determinado por la herencia sanguínea, sino por la vocación y la preparación espiritual. Los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, no fueron elegidos para sucederlo, destacando que el papel de líder es conferido por Dios con base en criterios divinos y no humanos. La ausencia de los hijos de Moisés en el escenario de liderazgo no se explica ampliamente en las Escrituras, pero podemos inferir que no fueron llamados ni preparados para esta misión específica. Esta omisión subraya la importancia de la vocación divina y la preparación espiritual individual. Dios, en su sabiduría, elige a aquellos que están espiritualmente preparados y alineados con sus propósitos, independientemente de su linaje. La sucesión de Moisés por Josué también enfatiza que el liderazgo espiritual requiere más que simplemente estar en una posición de poder. Requiere una vida dedicada a la obediencia y al servicio de Dios. Moisés, consciente de la importancia de un liderazgo fuerte y fiel, preparó a Josué para asumir esta posición, conforme fue orientado por Dios. Esta preparación incluyó no solo entrenamiento práctico, sino también la transmisión de sabiduría espiritual y autoridad divina. La elección de Josué refuerza la idea de que el liderazgo es una responsabilidad sagrada. Aquellos que son llamados a liderar al pueblo de Dios deben estar dispuestos a sacrificar sus propios deseos y someterse totalmente a la voluntad de Dios. Josué demostró estas cualidades a lo largo de su vida, mostrando ser un siervo fiel y dedicado bajo la dirección de Moisés, y un líder valiente y obediente cuando asumió la responsabilidad de guiar a Israel. La cuestión de la sucesión de Moisés nos recuerda que Dios siempre provee líderes para su pueblo. Incluso cuando las expectativas humanas no se cumplen, Dios levanta a aquellos que son adecuados para la misión en cuestión. La transición de Moisés a Josué es un testimonio de la fidelidad de Dios en cuidar de su pueblo y asegurar que tengan el liderazgo necesario para cumplir sus propósitos. La vocación espiritual es un tema central en la narrativa bíblica de liderazgo. A diferencia del liderazgo secular, que a menudo se basa en habilidades naturales, estatus o herencia, el liderazgo espiritual es conferido por Dios, con base en su llamado divino y en la respuesta del individuo a ese llamado. La historia de Josué es un ejemplo claro de cómo Dios prepara y llama a líderes para realizar sus misiones específicas. Josué fue elegido no por su linaje, sino por su fe, obediencia y preparación espiritual. Desde joven sirvió como asistente de Moisés, observando y aprendiendo de su mentor. Esta proximidad permitió que Josué desarrollara una comprensión profunda de lo que significaba liderar bajo la dirección de Dios. La vocación espiritual de Josué fue confirmada por Dios en varias ocasiones, incluyendo la imposición de manos por Moisés, que simbolizaba la transferencia de autoridad y la unción divina.
La vocación espiritual también implica un proceso de formación y refinamiento. Josué pasó por varias pruebas de fe y carácter antes de ser confirmado como líder de Israel. Su participación como uno de los 12 espías enviados a Canaán y su confianza en las promesas de Dios destacan su fe y coraje. Mientras los otros espías desanimaron al pueblo con informes de miedo, Josué, junto con Caleb, se mantuvo firme en la certeza de que Dios daría la victoria a Israel. Otro aspecto de la vocación espiritual es la necesidad de obediencia incondicional a Dios. Josué demostró esta cualidad repetidamente, siguiendo las instrucciones divinas con precisión, incluso cuando estas instrucciones parecían ilógicas desde el punto de vista humano. La conquista de Jericó es un ejemplo notable, donde Josué siguió una estrategia militar que desafiaba la lógica convencional, pero que resultó en una victoria milagrosa, validando su confianza en la dirección divina. La vocación espiritual de un líder se confirma por su capacidad de inspirar y guiar al pueblo a una mayor fidelidad a Dios. Josué no solo lideró a Israel en batallas, sino que también guió al pueblo en una renovación del pacto con Dios, enfatizando la importancia de la obediencia y la devoción continua. Su liderazgo ejemplifica cómo un líder espiritualmente vocacionado puede transformar y fortalecer una comunidad de fe. La preparación de Josué para asumir el liderazgo de Israel fue un proceso cuidadoso y deliberado, orientado por Dios y por Moisés. Desde joven, Josué fue expuesto a las responsabilidades y desafíos del liderazgo, sirviendo como asistente de Moisés y participando activamente en la administración y las batallas de Israel. Esta experiencia práctica fue crucial para su desarrollo como líder, permitiéndole adquirir habilidades y conocimientos esenciales para su futura misión. Además de la preparación práctica, Josué también pasó por un intenso entrenamiento espiritual. Moisés, siguiendo la dirección de Dios, tomó medidas para asegurar que Josué estuviera espiritualmente preparado para liderar al pueblo. Esto incluyó la imposición de manos, un acto simbólico que confería autoridad y unción divina, y que también servía como un señal público de que Josué era el elegido por Dios para suceder a Moisés. La preparación de Josué también involucró la adquisición de una fe profunda e inquebrantable en Dios. Su experiencia como uno de los 12 espías enviados a Canaán fue una prueba crucial de su fe y coraje. Mientras la mayoría de los espías desanimaron al pueblo con informes de dificultades insuperables, Josué, junto con Caleb, mantuvo su confianza en las promesas de Dios, demostrando una fe que sería fundamental para su éxito como líder. Otro aspecto vital de la preparación de Josué fue su aprendizaje sobre la importancia de la obediencia. Moisés enseñó a Josué la importancia de seguir las instrucciones de Dios con precisión y fidelidad. Esta lección fue ejemplificada en la conquista de Jericó, donde Josué siguió un plan de batalla divinamente inspirado que resultó en la victoria milagrosa sobre la ciudad. Este evento no solo solidificó la fe de Josué, sino que también demostró al pueblo la importancia de obedecer las instrucciones de Dios. La preparación de Josué fue validada por su capacidad de liderar al pueblo con justicia y sabiduría. Su liderazgo en la distribución de la tierra prometida, su gestión de las tribus de Israel y su conducción de las ceremonias de renovación del pacto muestran que estaba bien equipado para la tarea. Josué no era solo un líder militar, sino un pastor espiritual que guiaba al pueblo en la fidelidad a Dios y en la observancia de su ley. La ceremonia de imposición de manos es un momento crucial en la transición del liderazgo de Moisés a Josué. Este acto simbólico, realizado bajo la dirección de Dios, marcó la transferencia de autoridad espiritual y la unción divina de Moisés a Josué. Descrita en Números 27, 18, 23, esta ceremonia fue una confirmación pública
de que Josué era el elegido por Dios para liderar a Israel después de la muerte de Moisés. La imposición de manos no fue solo un gesto simbólico, sino un medio por el cual la autoridad y el espíritu de sabiduría fueron transferidos a Josué. Moisés, obedeciendo a Dios, puso sus manos sobre Josué delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación de Israel. Este acto público sirvió para legitimar el liderazgo de Josué a los ojos del pueblo, asegurando que todos reconocieran y respetaran su nueva posición de autoridad. Además de conferir autoridad, la imposición de manos también simbolizaba la transferencia de la responsabilidad espiritual. Moisés, que había guiado al pueblo con fe y dedicación, estaba ahora pasando esta responsabilidad a Josué. Este acto simbolizaba la continuidad del liderazgo divino, mostrando que, aunque los líderes humanos cambian, la dirección de Dios permanece constante. La ceremonia también enfatizó la importancia de la preparación espiritual de Josué. La imposición de manos no solo confería autoridad, sino también la unción del Espíritu de Dios, capacitando a Josué para la tarea monumental que tenía por delante. Esto aseguró que Josué no solo poseyera la autoridad legal para liderar, sino también la sabiduría y la orientación espiritual necesarias para guiar a Israel con justicia y fidelidad. La imposición de manos sirvió como un ejemplo de cómo debe transmitirse el liderazgo espiritual. No es solo una cuestión de habilidad o posición, sino de estar imbuido del Espíritu y la autoridad de Dios. Esta ceremonia destacó que el liderazgo espiritual es un llamado divino y que aquellos que son llamados deben ser preparados y ungidos por Dios para cumplir su misión con éxito. La transmisión de autoridad de Moisés a Josué fue un proceso cuidadosamente orquestado por Dios para garantizar la continuidad del liderazgo de Israel. Moisés, consciente de su inminente partida, siguió las instrucciones de Dios para preparar a Josué como su sucesor. Esta transmisión de autoridad no fue un evento aislado, sino parte de un proceso continuo de preparación y orientación. Moisés desempeñó un papel crucial en la formación de Josué. Desde joven, Josué sirvió como asistente de Moisés, acompañándolo en diversas ocasiones importantes y aprendiendo de su liderazgo. Este entrenamiento práctico fue esencial para que Josué comprendiera las responsabilidades y los desafíos del liderazgo. Moisés no solo enseñó a Josué sobre la administración y la conducción de batallas, sino también sobre la importancia de mantener una relación íntima con Dios. Del entrenamiento práctico, Moisés también fue responsable de transmitir a Josué la sabiduría y la autoridad espiritual necesarias para liderar. La imposición de manos, conforme se describió anteriormente, fue un acto simbólico y espiritual que confirió a Josué la unción divina y la autoridad para liderar a Israel. Este acto público aseguró que el pueblo de Israel reconociera y aceptara a Josué como su nuevo líder. La transmisión de autoridad también involucró la preparación espiritual de Josué. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, orientó a Josué a meditar en la ley de Dios y a obedecer los mandamientos divinos. Esta énfasis en la preparación espiritual aseguró que Josué estuviera no solo legalmente calificado, sino también espiritualmente preparado para guiar al pueblo. La fidelidad de Josué a la ley de Dios fue fundamental para su éxito como líder. La transmisión de autoridad de Moisés a Josué destaca la importancia de la continuidad en el liderazgo espiritual. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, su preparación de Josué aseguró que el pueblo de Israel estuviera en buenas manos. Esta continuidad es un testimonio de la fidelidad de Dios en proveer líderes adecuados para guiar a su pueblo.
Moisés y Josué ejemplifican cómo el liderazgo espiritual debe ser transmitido de generación en generación, asegurando que la misión divina continúe siendo cumplida. Josué es ampliamente reconocido como el líder que conquistó y estableció Israel en la tierra prometida. Tras la muerte de Moisés, Josué fue encargado de liderar al pueblo de Israel en la conquista de Canaán, una tarea monumental que requirió no solo habilidades militares, sino también una profunda fe en Dios. Josué demostró ser un líder valiente y estratégico, guiando a Israel en una serie de victorias contra los pueblos cananeos. La campaña de Josué comenzó con la travesía del río Jordán, un evento milagroso que reafirmó la presencia y el poder de Dios entre el pueblo de Israel. La travesía, similar a la del Mar Rojo bajo Moisés, fue una señal clara de que Dios estaba con Josué, así como había estado con Moisés. Este evento fortaleció la fe del pueblo y estableció la autoridad de Josué como líder. La conquista de Jericó es quizás el evento más icónico del liderazgo de Josué. Bajo la orientación divina, Josué lideró al pueblo en una estrategia inusual de rodear la ciudad y marchar alrededor de sus murallas durante 7 días. En el 7º día, tras tocar las trompetas y gritar, las murallas de Jericó cayeron, permitiendo a Israel conquistar la ciudad. Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino también la importancia de obedecer sus instrucciones. Además de las victorias militares, Josué también desempeñó un papel crucial en la distribución de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Esta tarea requirió sabiduría y justicia, asegurando que cada tribu recibiera su porción según lo prometido por Dios. Josué supervisó este proceso con integridad, reforzando la cohesión y la unidad entre las tribus. Josué también lideró a Israel en una renovación del pacto con Dios en Siquem, donde reafirmó la importancia de seguir las leyes y los mandamientos divinos. Este evento simbolizó el compromiso continuo de Israel con Dios y la necesidad de mantener la fidelidad a lo largo de las generaciones. El liderazgo de Josué no se trató solo de conquistas militares, sino también de establecer una base espiritual y moral sólida para el futuro de Israel. La muerte de Moisés en el Monte Nebo marca el fin de una era y el inicio de otra en la historia de Israel. Moisés, el gran libertador y legislador, fue llevado por Dios a la cima del Monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, aunque él mismo no pudiera entrar en ella. Este evento es profundamente simbólico, representando tanto la conclusión de la misión de Moisés como la continuidad del plan divino a través de Josué. En el Monte Nebo, Dios mostró a Moisés toda la extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan y desde Neftalí hasta el Negev. Aunque Moisés no pudiera entrar en la tierra, tuvo la consolación de ver el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. La visión desde el Monte Nebo fue un testimonio de la fidelidad de Dios y una confirmación de que su palabra se cumpliría. La muerte de Moisés también fue un momento de transición para el pueblo de Israel. Moisés había sido su líder durante 40 años, guiándolos desde Egipto a través del desierto y hasta las puertas de la tierra prometida. Su muerte significaba que una nueva liderazgo era necesario para llevar a Israel al siguiente etapa de su jornada. Josué, preparado y ungido por Dios, estaba listo para asumir esta responsabilidad. Moisés fue enterrado por Dios en un valle en la tierra de Moab, y hasta hoy nadie sabe la ubicación de su sepultura. Este detalle refuerza la santidad y el misterio que rodean la vida y la muerte de Moisés. Su ausencia física sirvió para dirigir la atención del pueblo hacia Dios y hacia el nuevo líder que él había elegido. La muerte de Moisés fue un recordatorio de que,
Aunque los líderes humanos van y vienen, la presencia y la promesa de Dios permanecen constantes. La transición de Moisés a Josué simboliza la continuidad del plan divino. Moisés había cumplido su misión de liberar y legislar, y ahora era el turno de Josué de conquistar y establecer. La fidelidad de Dios en proveer líderes para su pueblo es un tema central en la narrativa bíblica, y el paso de Moisés a Josué ejemplifica esta verdad. Moisés dejó un legado duradero, y Josué continuaría esta misión, guiando a Israel con valentía y fe. El liderazgo de Josué está marcado por su inquebrantable obediencia a los mandamientos divinos. Desde el inicio de su misión, Josué demostró un firme compromiso en seguir las instrucciones de Dios, lo que fue crucial para su éxito. La obediencia de Josué no fue solo una cuestión de seguir órdenes, sino una expresión de su fe y confianza en la sabiduría y el poder de Dios. Justo después de la muerte de Moisés, Dios habló a Josué, instruyéndolo a ser fuerte y valiente y a meditar en la ley día y noche. Este énfasis en la meditación y la obediencia a la ley destacó la importancia de mantener una conexión continua con Dios y sus mandamientos. Josué comprendió que el verdadero liderazgo espiritual dependía de su capacidad para seguir fielmente la voluntad de Dios. La conquista de Jericó es un ejemplo claro de la obediencia de Josué. Dios dio a Josué instrucciones detalladas sobre cómo tomar la ciudad, y Josué siguió estas instrucciones al pie de la letra. Incluso cuando la estrategia parecía ilógica desde el punto de vista militar, Josué confió en Dios y obedeció. La caída de las murallas de Jericó fue una confirmación de que la obediencia a Dios lleva a la victoria. Otro ejemplo de la obediencia de Josué se puede ver en la alianza con los gabaonitas. Aunque los gabaonitas engañaron a Josué y a los líderes de Israel, haciéndoles creer que venían de una tierra distante, Josué honró el juramento hecho a ellos. Esta decisión, aunque controvertida, mostró la integridad de Josué al cumplir su palabra y seguir los principios de justicia y misericordia, incluso en circunstancias difíciles. El liderazgo de Josué también implicó la aplicación rigurosa de la ley de Dios en la vida comunitaria de Israel. Lideró al pueblo en ceremonias de renovación del pacto, enfatizando la importancia de obedecer los mandamientos divinos para mantener la bendición y la protección de Dios. La fidelidad de Josué a la ley sirvió como un ejemplo para todo Israel, mostrando que la obediencia a Dios es la base para un liderazgo eficaz y una vida bendecida. Moisés es conocido por su relación excepcionalmente íntima con Dios, una característica fundamental para su liderazgo. La Biblia describe a Moisés como alguien que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Éxodo 33:11. Esta proximidad espiritual permitió que Moisés recibiera orientación directa de Dios y liderara a Israel con autoridad divina. La relación íntima de Moisés con Dios comenzó con su llamado en la zarza ardiente, donde Dios se reveló a él de manera única y poderosa. A partir de ese momento, Moisés desarrolló una comunicación constante y profunda con Dios, buscando su orientación en todas las decisiones importantes. Esta relación se fortaleció a través de numerosas experiencias, como la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí y las muchas veces que Moisés intercedió por el pueblo de Israel. La intimidad espiritual de Moisés también se manifestó en su intercesión por el pueblo. Cuando los israelitas pecaron, como en el episodio del becerro de oro, Moisés se colocó entre Dios y el pueblo, pidiendo misericordia y perdón. Esta disposición para interceder, incluso a costa de su propio bienestar, demostró el profundo amor de Moisés por su pueblo y su total confianza en la gracia de Dios.
Además, el liderazgo de Moisés estuvo marcado por momentos de intensa comunión con Dios, donde recibía instrucciones detalladas para guiar al pueblo. El tabernáculo, donde Dios se encontraba con Moisés, simbolizaba esta comunicación especial. La nube de gloria que descendía sobre el tabernáculo cuando Moisés entraba era un signo visible de la presencia divina y de la aprobación de Dios. La cercanía de Moisés con Dios también fue un modelo para todo el pueblo de Israel. Su vida demostró que una relación íntima con Dios es la clave para un liderazgo eficaz y una vida de fe. Moisés mostró que el verdadero liderazgo espiritual proviene de una comunión profunda y continua con Dios, donde el líder está constantemente en busca de la voluntad divina y dispuesto a seguir sus instrucciones con obediencia y humildad. Los milagros del Éxodo son un testimonio poderoso del poder y la fidelidad de Dios en la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Bajo el liderazgo de Moisés, Dios realizó una serie de actos sobrenaturales que demostraron su supremacía sobre los dioses egipcios y su intención de liberar a su pueblo. Estos milagros no solo aseguraron la liberación de Israel, sino que también fortalecieron la fe del pueblo en Dios y en Moisés como su siervo elegido. El primer gran milagro fue la serie de 10 plagas enviadas sobre Egipto. Cada plaga fue una demostración del poder de Dios y un juicio sobre los dioses egipcios. Desde la transformación del agua del Nilo en sangre hasta la muerte de los primogénitos egipcios, cada plaga mostró que Dios estaba en control y que su voluntad no podía ser desafiada. Estas plagas culminaron en la liberación de Israel, cuando el faraón finalmente permitió que el pueblo partiera. La travesía del Mar Rojo es quizás el milagro más icónico asociado con el Éxodo. Perseguido por el ejército egipcio, Moisés siguió la instrucción divina de levantar su vara sobre el mar, que se abrió, permitiendo que los israelitas pasaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas regresaron y destruyeron al ejército enemigo. Este evento no solo salvó a Israel, sino que también demostró el poder protector de Dios. En el desierto, Dios continuó realizando milagros para sustentar y guiar al pueblo. Proveyó maná y codornices para alimentar a los israelitas, agua de la roca para saciar su sed, y una columna de nube de día y una columna de fuego de noche para guiarlos. Estos milagros diarios mostraron que Dios estaba con su pueblo, cuidando de sus necesidades y guiándolos en su viaje hacia la tierra prometida. Además de los milagros físicos, Dios también dio a Moisés la capacidad de realizar señales que confirmaban su autoridad. La transformación de su bastón en una serpiente y la curación instantánea de su mano leprosa eran signos visibles del poder de Dios operando a través de Moisés. Estos milagros reforzaron la confianza del pueblo en Moisés y validaron su liderazgo. Los milagros del Éxodo no fueron solo demostraciones de poder, sino también de amor y cuidado de Dios por su pueblo. Mostraron que Dios es fiel a sus promesas y que Él intervendrá de manera poderosa para salvar y proteger a aquellos que le son fieles. La liberación de Israel de Egipto es un recordatorio eterno de la capacidad de Dios para superar cualquier obstáculo y cumplir sus propósitos divinos. La travesía del Mar Rojo es uno de los eventos más memorables y poderosos de la historia bíblica, simbolizando la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia y la demostración del poder supremo de Dios. Cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron a la orilla del Mar Rojo, con el ejército egipcio en persecución, la situación parecía desesperada. Sin embargo, Dios instruyó a Moisés a levantar su bastón sobre las aguas, y ocurrió un milagro. Las aguas del mar se dividieron, creando un camino seco por el cual los israelitas pudieron atravesar con seguridad.
Este acto sobrenatural no solo permitió la huida de los israelitas, sino que también mostró que Dios estaba directamente involucrado en la protección y orientación de su pueblo. La travesía fue un testimonio visual e incontestable del poder de Dios, reforzando la fe de los israelitas en su cuidado y liderazgo. La travesía del Mar Rojo también tuvo un impacto psicológico y espiritual profundo en el pueblo de Israel. Ellos vieron con sus propios ojos que el Dios de sus antepasados tenía el poder de controlar las fuerzas de la naturaleza para salvarlos. Este evento fortaleció la identidad colectiva de los israelitas como el pueblo elegido por Dios, destinado a vivir de acuerdo con sus mandamientos y seguir su orientación. Cuando el ejército egipcio intentó seguir a los israelitas por el camino seco, las aguas regresaron y destruyeron a los soldados y sus carros. Este acto de juicio divino no solo eliminó la amenaza inmediata, sino que también envió un mensaje claro sobre la justicia y la protección de Dios. La caída del ejército egipcio en las aguas del Mar Rojo fue un símbolo de la liberación total de los israelitas de la opresión de sus antiguos amos. Del significado histórico y espiritual, la travesía del Mar Rojo es frecuentemente citada en la Biblia como un ejemplo del poder redentor de Dios. Este evento es recordado como un acto de salvación divina y un hito en la jornada de Israel hacia la tierra prometida. La travesía del Mar Rojo permanece como un testimonio eterno de que Dios es capaz de realizar lo imposible para cumplir sus promesas y proteger a su pueblo. Moisés es ampliamente reconocido como el legislador y guía espiritual de Israel, habiendo recibido directamente de Dios las leyes y los mandamientos que orientarían la vida del pueblo. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí es uno de los momentos más significativos de su liderazgo, marcando el establecimiento de un nuevo pacto entre Dios e Israel. Estos mandamientos no eran solo reglas, sino principios fundamentales para una vida justa y santa. Los 10 mandamientos, Moisés recibió una serie de leyes adicionales que cubrían aspectos civiles, morales y ceremoniales de la vida israelita. Estas leyes fueron detalladas en libros como Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, formando la base de la Torá. A través de estas leyes, Moisés enseñó al pueblo cómo vivir de manera que agradara a Dios, promoviendo justicia, compasión y santidad en todas las áreas de la vida. Como guía espiritual, Moisés tuvo un papel crucial en la mediación entre Dios y el pueblo de Israel. Frecuentemente intercedía por el pueblo, buscando la misericordia de Dios en momentos de rebeldía y pecado. El episodio del becerro de oro es un ejemplo claro de su intercesión, donde Moisés pidió a Dios que perdonara a los israelitas por su idolatría. Esta capacidad de interceder y buscar la voluntad de Dios hizo de Moisés un líder espiritual respetado y amado. Moisés también lideró al pueblo en la construcción del tabernáculo, un lugar de adoración donde la presencia de Dios podría habitar entre ellos. Recibió instrucciones detalladas sobre cómo construir y consagrar el tabernáculo, asegurando que fuera un lugar santo y adecuado para la adoración. El tabernáculo se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel, simbolizando la proximidad y la presencia continua de Dios con su pueblo. El legado de Moisés como legislador y guía espiritual continuó influenciando a Israel mucho más allá de su vida. Las leyes que entregó formaron la base de la sociedad israelita y fueron transmitidas de generación en generación. Moisés estableció un estándar de liderazgo que integraba la justicia, la obediencia a Dios y el servicio al pueblo, dejando un ejemplo duradero de cómo vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. La ausencia de los hijos de Moisés en el liderazgo de Israel es una nota intrigante en la narrativa bíblica.
Aunque Moisés fue un líder extraordinario y tuvo hijos, Gersón y Eliezer, ellos no fueron elegidos para sucederlo. Esta decisión destaca un principio fundamental en el liderazgo espiritual bíblico. El liderazgo es conferido por Dios con base en la vocación y la preparación espiritual, y no simplemente por la herencia de sangre. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre Gersón y Eliezer, los hijos de Moisés, pero el hecho de que no fueran elegidos para liderar Israel sugiere que no poseían el llamado o la preparación espiritual necesarios para esta responsabilidad. En lugar de ellos, Dios eligió a Josué, quien había servido fielmente como asistente de Moisés y demostrado fe, coraje y obediencia. La elección de Josué en lugar de los hijos de Moisés refuerza la idea de que el liderazgo espiritual requiere un llamado divino y una preparación específica. Josué no era solo un sustituto conveniente, fue cuidadosamente preparado por Dios y por Moisés para asumir el liderazgo. Su elección mostró que Dios valora la fidelidad, la obediencia y la capacidad espiritual por encima del linaje. Este principio es consistente con otras narrativas bíblicas, donde vemos que Dios frecuentemente elige líderes inesperados, muchas veces de orígenes humildes o sin conexiones familiares prominentes. El ejemplo de David, el pastor que se convirtió en rey, y los profetas que vinieron de orígenes diversos, subraya que el liderazgo espiritual es una cuestión de vocación y preparación divinas, no de herencia. La decisión de no elegir a los hijos de Moisés para liderar Israel también sirve como un recordatorio de que el propósito de Dios trasciende las expectativas humanas. Dios elige a aquellos que Él sabe que son los más adecuados para cumplir sus planes, independientemente de las convenciones humanas. Esto garantiza que el liderazgo en Israel sea siempre dirigido y guiado por la voluntad divina, manteniendo la integridad y la santidad del pueblo de Dios. La elección de Josué como sucesor de Moisés fue un proceso cuidadosamente orquestado por Dios, destacando la importancia de la preparación espiritual y de la vocación divina en el liderazgo. Josué había servido como asistente de Moisés durante muchos años, adquiriendo experiencia y conocimiento esenciales para su futura liderazgo. Su fidelidad y obediencia lo prepararon para la tarea monumental de guiar a Israel en la conquista de la tierra prometida. La elección de Josué fue confirmada por Dios en varias ocasiones. En Números 27, 18, 23, Dios instruyó a Moisés a imponer las manos sobre Josué, confiriéndole autoridad y unción espiritual. Este acto público no solo legitimó el liderazgo de Josué, sino que también mostró al pueblo que él era el elegido de Dios para suceder a Moisés. La imposición de manos simbolizaba la transferencia de autoridad y la presencia del Espíritu de Dios en Josué. Josué también demostró cualidades de liderazgo que lo hicieron la elección ideal. Su fe inquebrantable en Dios fue evidenciada cuando él y Caleb fueron los únicos de los 12 espías enviados a Canaán que confiaron en la promesa de Dios de dar la tierra a Israel. Esta demostración de coraje y confianza fue un indicativo claro de su capacidad de liderar con fe y determinación. Josué mostró una habilidad notable para seguir las instrucciones divinas con precisión. La conquista de Jericó, por ejemplo, fue realizada siguiendo un plan de batalla que desafiaba la lógica humana, pero que Josué ejecutó con exactitud. Esta obediencia incondicional a las instrucciones de Dios resultó en victorias milagrosas y reforzó su autoridad como líder divinamente elegido. La elección de Josué también subraya la importancia de un liderazgo que se alinea con los principios y mandamientos de Dios. Josué no era solo un líder militar, sino también un guía espiritual que continuamente incentivaba al pueblo a seguir la ley de Dios.
Su liderazgo sirvió como un modelo de cómo la fe, la obediencia y la preparación espiritual son cruciales para cumplir los propósitos divinos. Una de las características más destacadas de Josué fue su sabiduría, un don que le fue conferido por Dios para liderar Israel con justicia y discernimiento. En Deuteronomio 34:9 se dice que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había impuesto las manos sobre él. Esta sabiduría divina fue crucial para su liderazgo, permitiéndole tomar decisiones acertadas y guiar al pueblo de manera eficaz. La sabiduría de Josué fue demostrada en varias situaciones durante la conquista de Canaán. Fue capaz de elaborar y ejecutar estrategias militares complejas como la conquista de Jericó y la batalla de Jai, que requirieron no solo habilidades tácticas, sino también una profunda comprensión de la voluntad de Dios. Su capacidad de discernir el momento correcto para actuar y la manera adecuada de conducir al pueblo fue una prueba de su sabiduría divina. Además de las victorias militares, la sabiduría de Josué también se manifestó en la administración de la tierra y en la gestión de las tribus de Israel. La distribución justa y equitativa de la tierra prometida entre las tribus requirió un entendimiento profundo de las necesidades y las dinámicas sociales del pueblo. Josué condujo este proceso con integridad, asegurando que cada tribu recibiera su herencia conforme a las promesas de Dios. La sabiduría de Josué también fue evidente en su capacidad de mantener la unidad y la cohesión entre las tribus de Israel. Reconoció la importancia de renovar el pacto con Dios y lideró al pueblo en ceremonias que reafirmaron su compromiso con los mandamientos divinos. Este enfoque en la espiritualidad y en la obediencia a la ley de Dios ayudó a mantener al pueblo alineado con los principios divinos y fortaleció su identidad como la nación elegida por Dios. La sabiduría de Josué sirvió como un ejemplo duradero para futuras generaciones de líderes. Su vida y liderazgo mostraron que la verdadera sabiduría proviene de una relación íntima con Dios y de una disposición para seguir sus instrucciones. Josué demostró que el liderazgo eficaz requiere más que habilidades naturales. Exige la sabiduría que solo puede ser conferida por Dios. La función del líder espiritual en la Biblia es multifacética y de extrema importancia para la comunidad de fe. El líder espiritual no es solo un guía religioso, sino también un ejemplo de moralidad, justicia y obediencia a Dios. En el caso de Moisés y Josué, vemos cómo el liderazgo espiritual implica intercesión, enseñanza, administración de la justicia y orientación en momentos de crisis. Una de las principales funciones del líder espiritual es la intercesión. Moisés frecuentemente intercedía por el pueblo de Israel, pidiendo la misericordia de Dios en momentos de pecado y rebeldía. Esta intercesión mostraba su preocupación genuina por el bienestar espiritual del pueblo y su confianza en la gracia y en la justicia de Dios. Josué también desempeñó un papel de intercesor, liderando al pueblo en renovaciones de pactos y oración. Otra función crucial es la enseñanza. Moisés, como legislador, recibió y enseñó la ley de Dios al pueblo de Israel, instruyéndolos en cómo vivir de manera que agradara a Dios. Este papel educativo era vital para la formación espiritual y moral de la nación. Josué continuó este trabajo, asegurándose de que la ley fuera observada y de que el pueblo permaneciera fiel a los mandamientos de Dios. El líder espiritual también actúa como administrador de la justicia. Moisés fue responsable de juzgar disputas entre los israelitas y de establecer un sistema judicial que reflejara los principios divinos de justicia y equidad. Josué, al distribuir la tierra prometida entre las tribus, también tuvo que garantizar que la justicia se mantuviera y que cada tribu recibiera su porción justa.
En tiempos de crisis, el líder espiritual debe proporcionar orientación y aliento. Moisés guió al pueblo a través de las dificultades en el desierto, confiando en la provisión y en la dirección de Dios. Josué lideró a Israel en batallas y desafíos, siempre buscando la orientación divina y alentando al pueblo a confiar en Dios. Esta capacidad de guiar al pueblo a través de tiempos difíciles es una característica esencial de un líder espiritual. El líder espiritual sirve como ejemplo. Moisés y Josué vivieron vidas de obediencia, fe y servicio a Dios, estableciendo un estándar para que el pueblo lo siguiera. Sus vidas demostraron que el verdadero liderazgo proviene de una relación íntima con Dios y de una dedicación inquebrantable a su voluntad. Este ejemplo inspirador es quizás la función más importante de un líder espiritual, mostrando al pueblo el camino a seguir. La preparación espiritual es fundamental para el liderazgo eficaz en la Biblia. Tanto Moisés como Josué pasaron por extensos periodos de preparación antes de asumir sus responsabilidades como líderes de Israel. Esta preparación no era solo sobre adquirir habilidades prácticas, sino, más importante, sobre desarrollar una relación profunda y personal con Dios, aprender a confiar en Él y obedecer sus instrucciones. Moisés, antes de ser llamado por Dios en la zarza ardiente, pasó 40 años en el desierto de Madián, donde aprendió humildad, paciencia y dependencia de Dios. Este periodo de aislamiento y reflexión fue crucial para su formación espiritual, preparándolo para las grandes tareas que enfrentaría como libertador de Israel. Durante este tiempo, Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios y a seguir su dirección, habilidades esenciales para su liderazgo futuro. Josué, por su parte, fue preparado a través de su experiencia como asistente de Moisés. Observó de cerca el liderazgo de Moisés, aprendiendo de sus éxitos y fracasos. Josué también tuvo la oportunidad de desarrollar su fe y valentía, especialmente cuando fue uno de los 12 espías enviados a Canaán y mostró confianza en las promesas de Dios, a pesar de las dificultades aparentes. Esta experiencia fue vital para su preparación espiritual como líder. La preparación espiritual también involucra la inmersión en la palabra de Dios. Moisés recibió y meditó en la ley de Dios, que posteriormente transmitió al pueblo de Israel. Josué fue instruido a meditar en la ley día y noche para que pudiera liderar con sabiduría y discernimiento. Esta dedicación a la palabra de Dios fue esencial para la formación de sus caracteres y para la eficacia de su liderazgo. La preparación espiritual incluye el desarrollo de una vida de oración y comunión con Dios. Moisés frecuentemente se retiraba para orar y buscar la orientación divina, especialmente en momentos de crisis. Josué siguió este ejemplo, buscando la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. La oración y la comunión continua con Dios proporcionan la fuerza y la sabiduría necesarias para liderar con integridad y eficacia. La preparación espiritual involucra la obediencia práctica a las instrucciones de Dios. Tanto Moisés como Josué demostraron una disposición incondicional para seguir las órdenes divinas, incluso cuando desafiaban la lógica humana. Esta obediencia práctica fue fundamental para su éxito como líderes y sirvió como un ejemplo poderoso para el pueblo de Israel. A través de su preparación espiritual, Moisés y Josué fueron capacitados para liderar con autoridad divina y para cumplir los propósitos de Dios para Israel. La conquista de Jericó es uno de los eventos más emblemáticos del liderazgo de Josué y demuestra su total confianza y obediencia a las instrucciones de Dios. Jericó era una ciudad fortificada y representaba un gran obstáculo para la entrada de los israelitas en la tierra prometida.
Sin embargo, Dios dio a Josué un plan de batalla inusual que desafiaba la lógica militar tradicional. De acuerdo con las instrucciones divinas, Josué lideró a los israelitas en una marcha alrededor de las murallas de Jericó una vez por día durante 6 días. En el 7º día, marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Al final de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó con gran clamor. En respuesta, las murallas de Jericó se derrumbaron, permitiendo que los israelitas entraran en la ciudad y la conquistaran. Esta victoria milagrosa no solo demostró el poder de Dios, sino que también reforzó la importancia de la obediencia y la fe. Josué siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra, incluso cuando el plan parecía improbable. Esta confianza inquebrantable en las promesas y en el poder de Dios fue recompensada con una victoria que solidificó la autoridad de Josué como líder elegido por Dios. La conquista de Jericó también tuvo un impacto psicológico profundo en los israelitas y en los pueblos cananeos. Para los israelitas fue una confirmación de que Dios estaba con ellos y de que Él cumpliría sus promesas de darles la tierra prometida. Para los cananeos fue una señal de que el Dios de Israel era poderoso y que los israelitas eran un pueblo invencible bajo su protección. Esto preparó el camino para futuras conquistas y facilitó la dominación israelita sobre Canaán. La historia de Jericó sirvió como un recordatorio continuo de la importancia de seguir la voluntad de Dios con precisión. El incidente de Acán, que desobedeció las instrucciones divinas al tomar despojos de la ciudad, resultó en una derrota temporal para Israel en la batalla de Jai. Este evento destacó que la desobediencia a Dios trae consecuencias graves y que la fidelidad total es esencial para la bendición y el éxito continuos. La conquista de Jericó es frecuentemente citada como un ejemplo de cómo Dios puede realizar lo imposible cuando su pueblo confía y obedece a Él. La caída de las murallas de Jericó continúa siendo una poderosa metáfora de fe y obediencia, inspirando a creyentes a lo largo de las generaciones a confiar en las promesas de Dios y a seguir sus direcciones, incluso frente a obstáculos aparentemente intransitables. La distribución de la tierra prometida entre las tribus de Israel fue una tarea compleja y crucial que Josué tuvo que realizar tras las conquistas militares. Este proceso no fue solo un acto de división territorial, sino un cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Josué tuvo que garantizar que la distribución fuera justa y conforme a las instrucciones divinas, asegurando la cohesión y la unidad entre las tribus. El proceso de distribución comenzó con la asignación de tierras a las tribus de Judá, Efraín y Manasés, seguidas por las demás tribus. Cada tribu recibió una porción específica de tierra, según lo delineado por sorteo, un método que demostraba la soberanía de Dios en la decisión. Esta distribución fue supervisada por Eleazar, el sacerdote, y líderes tribales, asegurando que cada decisión fuera vista como justa e imparcial. La distribución de la tierra también incluyó la designación de ciudades de refugio y ciudades para los levitas. Las ciudades de refugio estaban destinadas a ofrecer protección a aquellos que accidentalmente causaran la muerte de alguien, permitiéndoles un juicio justo. Las ciudades levíticas eran necesarias porque los levitas no recibieron una porción de tierra propia, ya que su papel era servir en el tabernáculo y en las funciones religiosas de Israel. Estas provisiones especiales demostraron la atención a los detalles y a la justicia en la administración de Josué. Josué tuvo que lidiar con varias disputas y reclamaciones durante el proceso de distribución. Algunas tribus sentían que sus porciones eran inadecuadas o desiguales. Josué
abordó estas cuestiones con sabiduría y justicia, asegurando que todas las peticiones fueran consideradas y resueltas de acuerdo con los principios divinos. Su liderazgo justo y equitativo ayudó a mantener la paz y la unidad entre las tribus durante este periodo crucial. La conclusión exitosa de la distribución de la tierra prometida marcó la transición de Israel de un pueblo nómada a una nación establecida. Cada tribu, ahora con su propio territorio, podía centrarse en cultivar la tierra, establecer ciudades y seguir la ley de Dios. Este momento fue un cumplimiento significativo de las promesas divinas y estableció las bases para la estabilidad y el crecimiento futuros de Israel. La renovación del pacto en Siquem es un evento significativo en el liderazgo de Josué, simbolizando la reafirmación del compromiso de Israel con Dios y sus leyes. Este evento ocurrió al final de la vida de Josué, cuando reunió a todas las tribus de Israel en Siquem para renovar la alianza que Dios había establecido con sus antepasados. La ceremonia sirvió para recordar al pueblo su identidad como nación elegida por Dios y la importancia de permanecer fiel a sus mandamientos. Durante la ceremonia, Josué recordó al pueblo las grandes obras que Dios había realizado por ellos, desde el llamado de Abraham hasta la conquista de la tierra prometida. Destacó la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y la necesidad de Israel de responder con obediencia y lealtad. Este repaso histórico sirvió para fortalecer la fe del pueblo y renovar su compromiso con Dios. Josué desafió al pueblo a elegir a quién servirían. En sus palabras icónicas declaró: «Elegid hoy a quién serviréis. Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Esta declaración no fue solo un desafío al pueblo, sino también un testimonio personal de la dedicación inquebrantable de Josué a Dios. La respuesta del pueblo fue unánime, afirmando su compromiso de servir al Señor y obedecer sus mandamientos. La renovación del pacto involucró la lectura de la ley y la inscripción de las palabras de la alianza en piedras, como un recordatorio permanente del compromiso de Israel. Josué también erigió una gran piedra como testigo del pacto renovado, simbolizando que toda la nación había acordado seguir a Dios. Este acto público y simbólico reforzó la seriedad del compromiso y la necesidad de fidelidad continua. Este evento en Siquem fue crucial para la unidad y la cohesión de la nación de Israel. Al renovar el pacto, Josué aseguró que la nueva generación de israelitas entendiera la importancia de su relación con Dios y la necesidad de seguir sus leyes. Esta renovación también preparó al pueblo para los desafíos futuros, estableciendo una base espiritual sólida para la vida comunitaria y la gobernanza en Canaán. La renovación del pacto en Siquem destacó el liderazgo espiritual de Josué y su compromiso con la obediencia a Dios. No solo lideró a Israel en batallas y en la distribución de la tierra, sino que también garantizó que el pueblo permaneciera fiel a Dios. Este evento final en su liderazgo es un testimonio duradero de su dedicación y de su papel como guía espiritual y líder fiel de Israel. El legado de Josué está marcado por su inquebrantable obediencia a Dios, su valiente liderazgo y su dedicación a la misión divina de establecer a Israel en la tierra prometida. Josué no solo lideró a Israel en victorias militares decisivas, sino que también garantizó la justa distribución de la tierra entre las tribus, estableciendo un sistema que perduraría por generaciones. Su compromiso con la ley de Dios y su ejemplo de fe y coraje dejaron una marca indeleble en la historia de Israel. Una de las mayores contribuciones de Josué fue su capacidad para mantener la unidad y la cohesión entre las tribus de Israel. La distribución de la tierra, realizada de manera justa y conforme a las instrucciones divinas, ayudó a evitar disputas internas y a promover la paz entre las tribus.
Además, su liderazgo durante la renovación del pacto en Siquem reforzó la identidad colectiva de Israel como el pueblo elegido por Dios, comprometido a vivir de acuerdo con sus mandamientos. El impacto espiritual del legado de Josué también fue significativo. Enseñó al pueblo la importancia de obedecer a Dios y de confiar en sus promesas, independientemente de las circunstancias. Sus victorias en Jericó y otras batallas mostraron que la fe y la obediencia a Dios eran las claves para el éxito y la prosperidad. Este enfoque en la espiritualidad y la fidelidad a Dios continuó influyendo en Israel mucho después de su muerte. El liderazgo de Josué estableció un estándar para los futuros líderes de Israel. Su vida y sus acciones demostraron que el verdadero líder debe ser un siervo de Dios, comprometido con la justicia, la obediencia y el servicio al pueblo. Este ejemplo sirvió como modelo para los jueces, reyes y profetas que le siguieron, mostrando que el liderazgo eficaz se basa en la fidelidad a Dios y en la disposición para seguir sus instrucciones. El legado de Josué es recordado como un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. A través de Josué, Dios cumplió sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, estableciendo a Israel en la tierra prometida. Este cumplimiento reforzó la confianza del pueblo en la fidelidad de Dios y en la certeza de que Él siempre cumple sus promesas. El legado de Josué sigue siendo una fuente de inspiración y aliento para los creyentes, recordándoles que la fe y la obediencia a Dios traen bendiciones y victorias. Tras la muerte de Josué, Israel entró en el período de los jueces, caracterizado por un ciclo repetitivo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Sin un fuerte liderazgo central, los israelitas frecuentemente se desviaban de los mandamientos de Dios, cayendo en la idolatría y en los pecados de las naciones vecinas. Este período está descrito en el libro de Jueces e ilustra la necesidad constante de renovación espiritual y de líderes fieles que guíen al pueblo de vuelta al camino correcto. El ciclo de desobediencia comenzaba con el pueblo de Israel alejándose de Dios y adorando a otros dioses. Esta infidelidad resultaba en la pérdida de la protección divina, e Israel caía bajo la opresión de enemigos extranjeros. En su angustia, el pueblo clamaba a Dios por ayuda y Él, en su misericordia, levantaba un juez para liberarlos. Este juez lideraba a Israel en victorias contra los opresores y restauraba la adoración a Dios. Sin embargo, tras la muerte del juez, el ciclo de desobediencia frecuentemente recomenzaba. Los jueces eran líderes carismáticos y guerreros que Dios levantaba para salvar a Israel de sus enemigos. Entre ellos estaban figuras notables como Gedeón, Débora y Sansón. Cada juez tenía sus propias debilidades y fallos, pero Dios los usaba para cumplir sus propósitos de liberación y renovación espiritual. Las historias de estos jueces muestran cómo Dios puede usar a individuos imperfectos para realizar sus obras y cómo la obediencia a Dios es crucial para la prosperidad de Israel. El período de los jueces también destaca la importancia de la memoria colectiva y de la transmisión de enseñanzas espirituales. La falta de conocimiento de las generaciones subsiguientes sobre los actos poderosos de Dios durante el tiempo de Moisés y Josué contribuyó a la repetición de los ciclos de pecado. Esto subraya la necesidad de educar continuamente al pueblo sobre la fidelidad de Dios y la importancia de seguir sus mandamientos. El período de los jueces revela la misericordia y la paciencia de Dios. A pesar de la repetida desobediencia de Israel, Dios nunca abandonó a su pueblo. Respondía a sus clamores de ayuda, levantando jueces para liberarlos y guiarlos de vuelta a Él.
Este período es un testimonio del amor incondicional de Dios y de su disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Gedeón, Débora y Sansón son tres de los jueces más notables de la historia de Israel, cada uno con características únicas y misiones específicas que ilustran la diversidad de liderazgo y la fidelidad de Dios en tiempos de crisis. Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Inicialmente se consideraba inadecuado para la tarea, pero Dios le dio señales claras de su presencia y poder. Con una fuerza militar reducida a solo 300 hombres, Gedeón confió en Dios y derrotó a los madianitas, demostrando que la victoria viene por la fe y obediencia a Dios, y no por la fuerza numérica. El liderazgo de Gedeón mostró cómo Dios puede transformar debilidades en fortalezas cuando su pueblo confía en Él. Débora, la única jueza mujer mencionada en la Biblia, fue una líder valiente y profetisa que guió a Israel a la victoria sobre los cananeos. Convocó a Barak para liderar el ejército, pero él insistió en que Débora lo acompañara. La fe y el coraje de Débora inspiraron al pueblo de Israel a luchar y vencer a sus opresores. Su historia destaca la importancia del liderazgo femenino y de la colaboración entre líderes espirituales y militares. Débora también compuso un cántico de victoria, que es uno de los más antiguos ejemplos de literatura hebrea y celebra la intervención divina en la batalla. Sansón, conocido por su fuerza sobrenatural, fue elegido por Dios para comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Aunque su vida estuvo marcada por decisiones impulsivas y fallos personales, Dios lo usó para cumplir sus propósitos. La fuerza de Sansón era un signo del Espíritu de Dios sobre él, y sus victorias contra los filisteos mostraron que Dios aún estaba con Israel, incluso en tiempos de desobediencia. La historia de Sansón termina de manera trágica, pero también con un acto final de fe y sacrificio, cuando destruye el templo filisteo, matando a muchos de sus enemigos. Cada uno de estos jueces demuestra que Dios puede usar a personas imperfectas para realizar sus planes. Gedeón, Débora y Sansón tenían debilidades y fallos, pero su disposición para seguir la dirección de Dios los convirtió en instrumentos poderosos en sus manos. Sus historias son un testimonio de cómo el liderazgo espiritual puede asumir muchas formas diferentes y de cómo Dios está siempre presente para guiar y fortalecer a su pueblo. Las historias de estos jueces destacan la importancia de la fe, la obediencia y el coraje en el liderazgo. Enfrentaron desafíos enormes, pero confiaron en Dios para proporcionar la victoria. Estas narrativas continúan inspirando y alentando a los creyentes a confiar en la fidelidad de Dios y a seguir su dirección, independientemente de las circunstancias. La historia de Israel durante el período de los jueces ilustra la necesidad continua de renovación espiritual. La tendencia del pueblo de desviarse de los mandamientos de Dios y de caer en la idolatría resultó en ciclos repetidos de opresión y liberación. Estos ciclos destacan la importancia de mantener una relación constante y fiel con Dios y de buscar continuamente la renovación espiritual. La renovación espiritual es esencial para mantener la integridad de la fe y la cohesión de la comunidad. Durante los tiempos de desobediencia, los israelitas frecuentemente se volvían hacia los dioses de las naciones vecinas, adoptando prácticas paganas que corrompían su relación con Dios. Cada retorno al Señor, liderado por un juez, era un acto de renovación, donde el pueblo confesaba sus pecados, abandonaba la idolatría y renovaba su compromiso con los mandamientos divinos. Los jueces desempeñaron un papel crucial en la facilitación de esta renovación.
No solo liberaron a Israel de sus opresores, sino que también lideraron al pueblo en momentos de arrepentimiento y renovación del pacto con Dios. Estos momentos eran acompañados por ceremonias de sacrificio y oración que servían para reorientar el corazón del pueblo hacia Dios y restaurar el orden espiritual y moral. La renovación espiritual involucraba la educación continua de las nuevas generaciones sobre los poderosos hechos de Dios y la importancia de seguir sus leyes. La falta de conocimiento y de recuerdo de las obras de Dios contribuyó a los desvíos espirituales de Israel. Por lo tanto, enseñar y recordar constantemente los mandamientos y las promesas de Dios era vital para prevenir futuros ciclos de desobediencia y opresión. La renovación espiritual también es un proceso personal y comunitario. Cada individuo necesitaba buscar una relación personal con Dios, confesando sus pecados y comprometiéndose a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Al mismo tiempo, la comunidad como un todo necesitaba unirse en adoración y compromiso renovado, fortaleciendo su identidad colectiva como el pueblo elegido por Dios. La historia de Israel nos recuerda que la renovación espiritual es una necesidad constante. Incluso cuando el pueblo estaba en un período de obediencia, la vigilancia espiritual era necesaria para evitar la complacencia y el desvío. La renovación continua mantiene la fe viva y vibrante, garantizando que el pueblo de Dios permanezca fiel y alineado con sus propósitos. Los ciclos de liderazgo en Israel, durante el período de los jueces, revelan dinámicas importantes sobre poder, influencia y responsabilidad. La alternancia entre períodos de paz y opresión, dependiendo de la fidelidad del pueblo a Dios, destaca la fragilidad de la condición humana y la necesidad de un liderazgo constante y centrado en principios divinos. Cada ciclo comenzaba con la desobediencia del pueblo de Israel, que se volvía hacia la idolatría y se alejaba de los mandamientos de Dios. Esta desobediencia llevaba a la opresión por enemigos extranjeros, que Dios permitía como una forma de disciplina y llamado al arrepentimiento. En su aflicción, el pueblo clamaba a Dios, y Él, en su misericordia, levantaba un juez para liberarlos y restaurar la justicia. Los jueces, aunque diferentes en personalidad y enfoque, tenían una misión común: liderar a Israel de vuelta a Dios y derrotar a sus opresores. Algunos jueces, como Gedeón, demostraban humildad y reticencia inicialmente, pero fueron fortalecidos por la presencia de Dios. Otros, como Sansón, poseían dones extraordinarios, pero también luchaban con debilidades personales. Cada juez era un recordatorio de la soberanía de Dios y de su capacidad para usar a individuos imperfectos para cumplir sus propósitos. El liderazgo de los jueces era temporal y frecuentemente dependía de la presencia continua del Espíritu de Dios sobre ellos. Tras la muerte de un juez, el ciclo de desobediencia frecuentemente recomenzaba, revelando la necesidad de un liderazgo más duradero y de una fidelidad continua del pueblo. Esta repetición subraya la importancia de un compromiso colectivo e individual con la alianza con Dios. Los ciclos de liderazgo en Israel demuestran la necesidad de una memoria colectiva robusta y de una transmisión eficaz de las enseñanzas y las experiencias divinas. La falta de conocimiento sobre las obras de Dios y los mandamientos frecuentemente llevaba al alejamiento espiritual. Por lo tanto, los líderes tenían la responsabilidad de educar y recordar constantemente al pueblo sobre la fidelidad de Dios y la necesidad de obediencia. Los ciclos de liderazgo en Israel apuntan a la venida de un líder perfecto y eterno. La imperfección y la transitoriedad de los jueces crearon un anhelo por un rey justo y duradero, que gobernaría con rectitud y traería paz permanente. Este deseo se cumpliría en Jesucristo, el Rey de Reyes, cuya liderazgo perfecto y sacrificio redentor establecerían una nueva alianza eterna entre Dios y su pueblo.
La importancia de la obediencia y de la vocación es un tema central en las narrativas bíblicas de liderazgo, especialmente en las historias de Moisés y Josué. La obediencia a Dios es retratada como la base del liderazgo espiritual eficaz, mientras que la vocación divina garantiza que los líderes sean elegidos y preparados por Dios para sus misiones específicas. Moisés ejemplificó la importancia de la obediencia en su liderazgo. Desde el principio, siguió las instrucciones de Dios, incluso cuando éstas desafiaban la lógica o parecían difíciles de cumplir. La obediencia de Moisés en seguir la dirección de Dios fue crucial para la liberación de los israelitas de Egipto y su jornada por el desierto. Su vida demuestra que la obediencia a Dios es fundamental para alcanzar los propósitos divinos. Josué también demostró la importancia de la obediencia en su liderazgo. Siguió las instrucciones detalladas de Dios para la conquista de Jericó, incluso cuando el plan parecía improbable desde el punto de vista militar. Su obediencia resultó en victorias milagrosas y mostró al pueblo que seguir la voluntad de Dios lleva al éxito. Josué también destacó la importancia de la obediencia continua al incentivar al pueblo a meditar en la ley de Dios día y noche. La vocación divina es igualmente crucial. Moisés fue llamado por Dios a través de la zarza ardiente y recibió una misión clara de liberar a los israelitas. Su vocación fue confirmada por señales y maravillas que demostraron que él estaba actuando bajo la dirección divina. Josué fue elegido por Dios para suceder a Moisés, y su vocación fue confirmada por la imposición de manos de Moisés y por su éxito en liderar a Israel en la conquista de la tierra prometida. La combinación de obediencia y vocación es lo que capacita a los líderes para cumplir sus roles de manera eficaz. La obediencia garantiza que el líder siga la voluntad de Dios en todas sus acciones, mientras que la vocación asegura que el líder tenga la autoridad y la preparación espiritual necesarias para su misión. Juntas, estas cualidades crean un liderazgo que es verdaderamente guiado por Dios. La importancia de la obediencia y la vocación se extiende a todos los creyentes. Cada persona es llamada a seguir la voluntad de Dios y a buscar su propia vocación espiritual. La obediencia a los mandamientos de Dios y la respuesta al llamado divino son esenciales para vivir una vida que honre a Dios y contribuya a sus propósitos en el mundo. Las historias de liderazgo en la Biblia ofrecen lecciones valiosas para líderes de todas las épocas. El liderazgo espiritual, conforme ejemplificado por figuras como Moisés y Josué, está basado en principios de fe, obediencia, humildad y servicio. Estas lecciones son aplicables no solo a contextos religiosos, sino a todas las formas de liderazgo que buscan ser justas y eficaces. Una de las principales lecciones del liderazgo bíblico es la importancia de la fe y la confianza en Dios. Moisés y Josué demostraron que la verdadera liderazgo comienza con una confianza inquebrantable en la capacidad y en las promesas de Dios. En momentos de crisis e incertidumbre buscaron la orientación divina y confiaron en que Dios los guiaría. Esta fe les permitió liderar con valentía y determinación, incluso ante desafíos aparentemente insuperables. La obediencia es otra lección crucial. Los líderes bíblicos mostraron que seguir las instrucciones de Dios es esencial para el éxito. Moisés obedeció a Dios al enfrentar al faraón y guiar a los israelitas por el desierto. Josué siguió fielmente las direcciones divinas en la conquista de Canaán. Esta obediencia resultó en victorias y en el cumplimiento de los propósitos de Dios, demostrando que el liderazgo eficaz está alineado con la voluntad divina. La humildad es una característica vital del liderazgo bíblico. Moisés, a pesar de su posición elevada, fue descrito como el hombre más humilde de la tierra.
reconoció su dependencia de Dios y no buscó la gloria para sí mismo. Josué, siguiendo su ejemplo, también lideró con humildad, siempre buscando la dirección de Dios y sirviendo al pueblo con integridad. La humildad permite que los líderes sean verdaderos siervos, poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. El servicio al pueblo es otra lección esencial. El liderazgo bíblico no se trata de buscar poder o estatus, sino de servir y cuidar de los demás. Moisés intercedió por el pueblo y trabajó incansablemente por su bienestar. Josué lideró a Israel en la conquista de la tierra, pero también se preocupó por garantizar que cada tribu recibiera su herencia justa. Este enfoque en el servicio muestra que el liderazgo debe ser altruista y orientado hacia el bien común. El liderazgo bíblico enfatiza la importancia de la preparación espiritual. Moisés y Josué pasaron por periodos significativos de preparación antes de asumir sus responsabilidades. Desarrollaron una relación íntima con Dios y adquirieron la sabiduría y la fuerza necesarias para liderar. Esta preparación espiritual es esencial para cualquier líder que desee ser eficaz y fiel a los propósitos de Dios. La fidelidad a Dios es una característica esencial en el ejercicio del liderazgo, conforme ejemplificado por Moisés y Josué. La fidelidad implica una lealtad inquebrantable a los mandamientos de Dios, un compromiso continuo con sus principios y una confianza inquebrantable en sus promesas. Esta fidelidad es la base sobre la cual se construye un liderazgo espiritual eficaz y justo. Moisés mostró su fidelidad a Dios a lo largo de su vida y liderazgo. Desde el momento en que fue llamado por Dios en la zarza ardiente, demostró un compromiso firme en seguir la voluntad divina. Moisés enfrentó innumerables desafíos, desde la resistencia del faraón hasta la rebeldía del pueblo israelita, pero permaneció fiel a Dios, buscando su orientación e intercediendo por el pueblo. Su fidelidad fue recompensada con la presencia continua de Dios y la realización de las promesas divinas. Josué también ejemplificó la fidelidad a Dios en su liderazgo. Siguió las instrucciones de Dios con precisión, liderando al pueblo en la conquista de la tierra prometida y en la renovación del pacto en Siquem. La fidelidad de Josué era evidente en su disposición de seguir la ley de Dios y de animar al pueblo a hacer lo mismo. Su famosa declaración en Josué 24:15, «Yo y mi casa serviremos al Señor», resume su compromiso inquebrantable con Dios. La fidelidad a Dios en el ejercicio del liderazgo también involucra el coraje de tomar decisiones difíciles en conformidad con los principios divinos. Moisés y Josué tomaron decisiones que no eran populares, pero que eran necesarias para mantener la fidelidad a Dios. Moisés enfrentó la murmuración y la rebeldía del pueblo, mientras Josué tuvo que lidiar con la desobediencia de Acán. En ambos casos, su fidelidad a Dios los guió a tomar medidas que garantizaron la santidad y la justicia dentro de la comunidad. La fidelidad a Dios también implica una disposición para sacrificar intereses personales en favor de la obediencia divina. Moisés renunció a los conforts de la vida en el palacio egipcio para cumplir la misión que Dios le dio. Josué, por su parte, dedicó su vida a servir a Dios y al pueblo, liderándolos en batallas y garantizando la justicia en la distribución de la tierra. Este espíritu de sacrificio es una marca de la fidelidad a Dios en el liderazgo. La fidelidad a Dios en el ejercicio del liderazgo sirve como un ejemplo poderoso para los demás. Moisés y Josué inspiraron al pueblo de Israel a seguir a Dios con fidelidad. Sus vidas y acciones mostraron que la fidelidad a Dios trae bendiciones, protección y éxito. Este ejemplo continúa inspirando a los líderes hoy, mostrando que el verdadero liderazgo está fundamentado en una relación íntima y fiel con Dios.
El impacto del liderazgo en la historia de Israel es profundo y duradero, moldeando la identidad y el destino del pueblo elegido de Dios. Desde Moisés, que liberó a Israel de la esclavitud egipcia, hasta Josué, que lideró la conquista de la tierra prometida, el liderazgo espiritual fue crucial para guiar a Israel a través de desafíos y triunfos, estableciendo un legado de fe y obediencia a Dios. Moisés tuvo un impacto significativo al establecer la base legal y espiritual de Israel. Recibió y transmitió la ley de Dios, que sirvió como fundamento moral y espiritual para la nación. Su liderazgo durante el éxodo y la jornada por el desierto enseñó al pueblo a confiar en la provisión y en la dirección divina. Moisés también instituyó el tabernáculo y el sistema de sacrificios, centralizando la adoración y la presencia de Dios en la vida comunitaria de Israel. Josué, por su parte, impactó a Israel al cumplir la promesa de Dios de darles la tierra prometida. Su liderazgo valiente y obediente resultó en la conquista de Canaán y en la distribución justa de la tierra entre las tribus. Josué también enfatizó la importancia de la obediencia continua a Dios, renovando el pacto en Siquem y exhortando al pueblo a seguir los mandamientos divinos. Su ejemplo de fe y obediencia inspiró a generaciones futuras a permanecer fieles a Dios. El liderazgo de ambos también tuvo un impacto duradero en la forma en que Israel entendía su relación con Dios. Moisés y Josué mostraron que el liderazgo espiritual está basado en la obediencia a Dios y en el servicio al pueblo. Establecieron un estándar de liderazgo que valoraba la justicia, la humildad y la fidelidad a Dios. Este legado influyó no solo en los jueces y reyes de Israel, sino también en los profetas que continuaron llamando al pueblo de vuelta a la fidelidad divina. Además, el liderazgo de Moisés y Josué tuvo un impacto profundo en la unidad y en la identidad de Israel. Moisés unió a las tribus dispersas en torno a un propósito común y una identidad compartida como pueblo de Dios. Josué consolidó esta unidad a través de la conquista y la distribución de la tierra, estableciendo a las tribus como una nación unificada. Esta unidad fue crucial para la supervivencia y la prosperidad de Israel en los años subsecuentes. Finalmente, el impacto del liderazgo de Moisés y Josué es evidente en la manera en que sus historias son recordadas y celebradas en las Escrituras. Son continuamente citados como ejemplos de liderazgo fiel y obediente, sirviendo como modelos para líderes de todas las épocas. Sus vidas y acciones muestran que el liderazgo eficaz está fundamentado en una relación íntima con Dios y en un compromiso inquebrantable con sus principios. El liderazgo bíblico, ejemplificado por Moisés y Josué, continúa siendo relevante e inspirador en la actualidad. Los principios de fe, obediencia, humildad y servicio que caracterizaron su liderazgo ofrecen lecciones valiosas para líderes en todos los campos, desde la espiritualidad hasta los negocios y la política. Estos principios atemporales ayudan a moldear líderes que no solo buscan el éxito, sino también la justicia y el bienestar de aquellos a quienes lideran. La fe inquebrantable en Dios es uno de los principios más relevantes del liderazgo bíblico. Moisés y Josué demostraron que confiar en Dios y buscar su orientación es esencial para un liderazgo eficaz. En un mundo frecuentemente marcado por incertidumbres y desafíos, la fe proporciona una base sólida sobre la cual los líderes pueden construir. Esta confianza en algo mayor que ellos mismos capacita a los líderes para tomar decisiones valientes y justas, incluso ante adversidades. La obediencia a los principios éticos y morales es otro aspecto crucial del liderazgo bíblico.
Moisés y Josué siguieron las instrucciones de Dios con precisión, mostrando que el verdadero liderazgo requiere un compromiso con la justicia y la integridad. Hoy, los líderes en todas las esferas pueden aprender de este ejemplo, priorizando la ética y la responsabilidad en sus decisiones y acciones. La obediencia a principios sólidos crea confianza y respeto, fundamentales para cualquier liderazgo eficaz. La humildad también es una lección valiosa del liderazgo bíblico. Moisés fue descrito como el hombre más humilde de la tierra, y esta humildad le permitió ser un verdadero siervo de Dios y del pueblo. Josué siguió este ejemplo, liderando con una actitud de servicio y dedicación. En un tiempo donde la arrogancia y el ego pueden frecuentemente comprometer el liderazgo, la humildad enseña que el verdadero poder viene de servir a los demás y poner sus necesidades por encima de las propias. El servicio al pueblo es otro principio esencial del liderazgo bíblico. Moisés y Josué dedicaron sus vidas a servir y guiar al pueblo de Israel, muchas veces poniendo el bienestar de la comunidad por encima de sus propias necesidades. Este modelo de liderazgo servicial es especialmente relevante hoy, donde los líderes eficaces son aquellos que trabajan por el bien común y se preocupan genuinamente por las personas que lideran. El servicio altruista construye comunidades fuertes y cohesivas, capaces de enfrentar desafíos juntos. Finalmente, la preparación espiritual y el desarrollo personal son aspectos importantes del liderazgo bíblico que permanecen relevantes. Moisés y Josué pasaron por largos períodos de preparación antes de asumir sus responsabilidades. Esta preparación espiritual los capacitó para liderar con sabiduría y discernimiento. Hoy, los líderes que invierten en su crecimiento personal y espiritual están mejor equipados para enfrentar los desafíos de sus funciones y liderar con eficacia y compasión.